Retomamos hoy las entrevistas después del partido de ayer, que fue un disgusto para el Cartagena, lo cual ya está acostumbrada la afición, porque los 4 partidos que el Cartagena juega en Segunda División A en esta nueva etapa han sido 4 derrotas, contra el Sporting de Gijón, contra el Almería, la Ponferradina y contra el Eldense. Entre los 8 o 9 mil aficionados que estaban en el estadio, se encontraba infiltrado el personaje que tenemos con nosotros en el día de hoy. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, muy buenas tardes. Y digo infiltrado porque estabas ahí con los que animaban al Eldense detrás de la portería y te he visto tu foto en las redes sociales, que para eso están, y me ha sorprendido, Alberto, y por eso era el llamarte. Digo, me ha sorprendido no el verte, sino el verte en el sitio donde estabas. Bueno, yo a ver, tenía intención de ir al partido, por supuesto, porque evidentemente yo soy de Elda y también he sido capitán del Eldense y que se enfrentaran el Eldense y el Cartagena y nada menos que en segunda A, pues para mí era un orgullo. Entonces yo quería ir y bueno, al final, bueno, me ubiqué con los aficionados del Eldense, que es de donde conseguí las entradas a través del Eldense. Y bueno, tampoco, no sé, vamos, hacía mucho tiempo, yo no conozco la directiva nueva, hace muchos años que yo no he ido y era un poco nuevo para mí, entonces no prefería asegurarme un poco el entrar al estadio y estar ubicado en ese lado y no, bueno, pues no marear mucho en pedir acreditaciones o pedir favores o llamar a Cartagena a ver si se me podía dejar entrar. Entonces dije, yo soy un poco discreto, no me gusta molestar y dije, bueno, lo importante es que quería ver el partido y por eso lo vi desde allí. Como concejal del Ayuntamiento de Elda, también podías haber solicitado la entrada a través de tus compatriotas de aquí de Cartagena. Estamos hablando de Alberto García, eh, el segundo jugador con más partidos en la historia de este club. O sea, no estamos hablando de un jugador que jugó en el Eldense, jugó en el Cartagena y venía acompañando. Estamos hablando del jugador que después de Mariano Sánchez es el que más veces se ha vestido la indumentaria, en este caso la tuya del Cartagonova, pero es el mismo equipo con el nombre cambiado y 233 partidos, que se dice muy pronto, por delante de otros muchos jugadores que por aquí han pasado. Y de momento, mientras que no se demuestre lo contrario, Alberto, eres el jugador que más goles ha marcado con este club. Un total de 61 goles entre Liga y Copa. O sea, no estamos hablando de una persona cualquiera. Creo que a alguien se le podía haber ocurrido pensar que uno de los concejales del Ayuntamiento de Elda es jugador del Cartagena, es jugador del Eldense, le podría hacer ilusión volver a un estadio que creo que ha vuelto más de una vez. Sí, bueno, la verdad es que siempre volver a Cartagena bueno, para mí es mi segunda casa y hacía muchísima ilusión. Y bueno, pues sí, puede haber estado en otros sitios, pero ya te digo que para mí lo más importante era estar y también iba con un grupo de familia y todo y ya te digo que no quería, pues quizás si hubiera pedido por otros conductos la entrada, pues, lógicamente, pues me imagino que se me hubiera dado. Pero yo quería vivir el momento y estuve por los alrededores del estadio y comprobé que a pesar de que ya ha pasado muchos años, pues sí que habían aficionados del Cartagena que me reconocían y me daban cariño. Entonces, eso fue muy especial. Y luego, bueno, pues ahora que me has recordado, yo no tenía tan al tanto las estadísticas de goles, de partidos, pero bueno, pues es un poco esos 6 años que viví allí, pues claro, lo di todo por Cartagena, todo lo que pude. Y si esos son los números, pues bueno, es una alegría y que todavía no hay un jugador que haya tenido más acierto a la portería que yo, pues también es un orgullo. Yo creo que Castro estuvo ahí a punto, si no se llega ahí, ¿no? Pero, pero bueno, por fin se fue y así no me quitó el récord. O sea que estuvo muy bien. Llegaste en la temporada 96-97, el equipo se queda campeón y bueno, ahí se cruzó por el medio el Barcelona, que no podía subir, y el Sóller.
en un partido donde injustamente perdisteis en el descuento, cuando minutos antes se os había anulado un gol que hubiera sido el 0-1 y el del ascenso esa temporada, 96-97. Sí, yo creo que esa temporada era lógico que hubiéramos ascendido por el equipo que llevábamos, el proyecto, pero es verdad que en esos momentos el Barcelona no podía subir y quizás se metió ahí en medio y desestabilizó un poco el playoff y nosotros no tuvimos en ese momento la suerte suficiente y, ¿no? Y subió el Sawyer, que era incomprensible. Entonces, quizá ahí para mí perdimos un año porque ese año ya tendríamos, al siguiente ya teníamos que estar en segunda vez y tuvimos que remontar al año siguiente para poder ascender. Entonces, creo que ese playoff no estuvimos muy bien. Luego llegó el año siguiente, volvéis a ser campeones y en este caso con el Constancia y especialmente con el equipo catalán, el Tortosa, al que le endosasteis un 8-0, sirvió para que el equipo llegara como mínimo a la categoría de bronce. Una jornada eh, magnífica, aquel 8-0, fantástico. Valía con un 2-0 era suficiente, pero en fin, conseguisteis ese resultado. Sí, no se podía escapar. Llevábamos la experiencia del año anterior y no podíamos dejar que se escapara el ascenso. También fue complicado. Al final los playoffs siempre, aunque lleves el mejor equipo, se complican y llegamos a ese último partido con el campo, con un ambientazo. Y bueno, pues estuvimos muy acertados desde el principio. Ya en el descanso íbamos 2-0. El Tortosa ya vio que era muy difícil bueno, era una avalancha y bueno, al final 8-0, que fue una fiesta y ascenso con 8 goles, pues fue fantástico. La verdad que ya te digo que no lo merecíamos el año anterior, ese año no se nos podía escapar y bueno, ya estábamos en segunda vez, que era lo que queríamos y para dónde iba el proyecto. Y en segunda vez con Chuchi Aranguren, tú ya como capitán del equipo, realizaste una magnífica temporada. Se os cruzó el Levante, que llevaba un equipón, y quedasteis segundos, el segundo, y ahí sí que se escapó el ascenso, que lo teníais logrado. Nunca entenderemos, yo algunas veces lo he comprendido, la alineación de Córdoba, donde ni tú ni Keco jugáis de principio, el entrenador apuesta por daros descanso, porque no olvidemos que os valía el empate, pero es que además el partido de vuelta se jugaba solo 3 días después y el entrenador dio descanso teniendo en cuenta que en la defensa había 3 bajas, dos de ellas por sanción federativa, que habían expulsado en el partido contra el Ferrol, si mal no recuerdo, a Varila, tampoco podía jugar, no sé si Garrido por acumulación de amonestaciones, y Chuchi Aranguren, que no sé si decidió reservaros de cara al partido de 3 días después. Sí, efectivamente, en ese momento jugábamos miércoles y domingo y bueno, íbamos prácticamente imparables. Veníamos de ganar contra el Ferrol en casa, de haber ganado contra la El, Cultural Leonesa. Entonces, bueno, estábamos muy bien. Yo creo que hubiera sido posible ascender en Córdoba, pero debido a las bajas y al partido tan, los partidos tan juntos que teníamos entre miércoles y domingo, pues el míster, que evidentemente estaba muy por encima de todos nosotros de conocimientos, pues tomó la decisión de dar descanso, de que salían otros compañeros y yo sí que para mí podíamos haber ascendido con la alineación que puso ese día, porque habían grandes jugadores, estaba Manolo, estaba en grandes delanteros, estaba Iván Espada, pero el Córdoba, que quizá estaba ya de capa caída, casi bajando los brazos, ese partido le sirvió un poco para ver que, para reforzarse y ver que podía tener alguna opción. Entonces luego ya al jugarnos a un partido, aunque nos valía el empate y encima íbamos ganando 1-0, y en el descanso íbamos ganando 1-0, pues se nos juntaron varias desgracias, expulsiones, goles de falta directa y bueno, pues se nos quedó la cara que a mí particularmente todavía no he superado ese día. O sea, es un día que a veces lo recuerdo y me da una tristeza porque en ese momento si hubiéramos ascendido pues Cartagena desde entonces hubiera estado en segunda A, porque el proyecto iba hacia
hacia la segunda donde se merece estar el Cartagena, pues. Lo que sí que lograste aquel día no fue el ascenso, pero sí la mayor entrada en la historia del club. No había butacas en el estadio y yo creo que se vendieron 2.000 entradas por encima de la cabida que en aquellos momentos tenía el campo. No sé si fueron 20, entre 20 y 22.000 entradas. Y eso que no había ningún aficionado de Córdoba. No se le quiso vender ninguna entrada a los aficionados de Córdoba para que tuvieran que pagar la televisión el partido y lo que pudieran ver en Córdoba el encuentro. O sea, ese récord, desde luego, va a ser imbatible, porque ahora el estadio con butacas tiene 13.000, no cabe más de 13.500. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que no se veía absolutamente nada de cemento en el estadio y estaba completamente lleno con un ambientazo espectacular. Entonces sí que es verdad. Esa entrada no se va a ver nunca más en Cartagena como no amplíe el estadio, ¿no? Creo que fue un día que estuvo bien, pero hasta que quizá hasta mitad de la segunda parte, que es cuando tuvimos esas desgracias y no pudimos ascender. Luego seguiste 2 temporadas más, te marchaste al Figuera y terminaste tu carrera deportiva donde mismo lo habías iniciado, en el Eldense. De ahí te retiraste y ahí te quedaste a vivir en casa con tu familia, con tus hijos y en este caso metido a político. Sí, mis hijos que los dos nacieron en En Cartagena, o sea, Cartagena. mis hijos siempre, siempre me dicen, o sea, les recuerdo que donde nacieron fue allí en Cartagena, ¿no? Y muy orgulloso de verlo. Y luego sí, pues bueno, se me ofreció la oportunidad de llevar la concejalía de deportes y entrar en la política, que o sea, no tenía planteamiento de ello. Y hasta el día de hoy, pues ya he estado con diversas concejalías y ahora pues estoy en la oposición y pues, aportando un poquito a mi ciudad. Me imagino que estarías el día del Castilla, partido apoteósico, un partido de, si hablamos del Cartagena-Córdoba, ese también se las trae, ese partido también fuma en pipa, ¿eh? El 3-3, el gol de Juan Tortuño en el descuento, el equipo que había en el Real Madrid, que era Castilla, que era un equipazo, no que el vuestro no lo fuera, porque allí en el partido de ida con 0-1 hubo un penalti, el equipo del Eldense estaba siendo muy superior al Castilla y luego falla el penalti y te empatan a uno y se complica la cosa. Sí, sí, prácticamente fui ya toda la temporada porque, bueno, eh, aparte que me gusta el fútbol y he sido parte del club, pues la temporada había sido espectacular y fui toda la temporada y ese partido estaba allí. De hecho, en algunos partidos he coincidido allí con Pedro Cordero, que ha venido a visitarnos eh, trabajando para el Cádiz y hemos estado charlando. Entonces, me recordó mucho al partido nuestro contra Córdoba, porque faltando muy poquito, le pitaron un penalti al Castilla y lo marcó y era el que le daba el ascenso. Pero faltando 4 minutos, pues una jugada en un robo de balón, pues Juan Tortuño metió el gol del ascenso y bueno, pues la verdad es que pues una ciudad de 52.000 habitantes, ya rozando el ascenso, pues el estadio se caía abajo. Y efectivamente, al final, pues se ascendió y fue un día bastante memorable en él. Ya con el equipo, 60 años después, vuelve a la segunda división y el debut no podía ser mejor en este caso para ti que ser en Cartagena, ¿no? Porque a lo mejor si hubiera sido una Morevieta, allí en Bilbao a lo mismo no hubiera ido al partido, pero tratándose del Cartagena no podía faltar a la cita y ahí estuviste. ¿Qué te pareció el partido, Alberto? Bueno, pues dos equipos que estamos todavía 13 de agosto. Físicamente, pues bueno, todavía necesitan rodaje. El Eldense creo que fue bastante serio para ser debutante en la categoría, fue muy serio, hizo muy buena primera parte, que es donde consiguió el gol. Y bueno, y en la segunda ya el Cartagena dio un paso adelante, los encerró en el área y no tuvo la suerte de empatar. Quizás una parte para cada equipo. Y bueno, yo creo que fue un buen partido y el acierto en la primera parte del Dense fue el que le llevó a la victoria. Si no, a lo mejor hubiera sido un empate, seguramente, porque los dos tuvieron mucho centrocampismo, mucho de poder a poder, muy físico, pero en las áreas es cuando las dos defensas estuvieron muy bien. Pero el Dense acertó en una y supo defender ese resultado y bueno, pues no es que es una sorpresa, pero siendo debutante en la categoría y ganar 0-1, pues lógicamente el equipo todavía está en alta, lleva la inercia del playoff
Y bueno, a mí me gustó bastante el Cartagena, pero les vi un poco que les falta a lo mejor algunas jornadas para coger el ritmo que ellos quieren. Cartagena está a falta de 6, 5, 6, 7 fichajes. El Eldense ya está, creo que armado, porque no sé si le puede faltar como mínimo una, como máximo una o dos piezas. Sí, uno o dos. La llegada de Sí, Marc Mate, sí. uno o dos. Andone fue el último fichaje y a lo mejor van a fichar un par de jugadores. Y el Cartagena sí que sí, le faltan algunas piezas que ahora pues me imagino que acelerarán los fichajes. Y de aquella época, de aquellos 6 años que viviste en Cartagena, Alberto, ¿con quién guardas más relación de aquellos jugadores que estuvieron contigo? Si es que guardas relaciones con alguno, porque han sido tantos, en 6 años son muchos los jugadores que han pasado. Bueno, pues de los cartageneros, tanto Jaime Manzano, que bueno, que tuvimos ahí una muy buena amistad todos esos años, Palomeque, Paco Sánchez, eh, Sagardui, en paz descanse, también siempre he tenido muy buena relación. eh, Eduardo Armada, estos son de los que tengo más o menos Ginés, Requena, son cartageneros que he tenido mucha relación y he tenido contacto y luego de fuera pues he seguido teniendo contacto pues, con Javi Delgado, cuando con Keco, con Barilla alguna vez lo he visto, con Trujillo también. Han sido muchos que han pasado y he intentado tener contacto, pero claro, al final se pierden porque son generaciones que ya han pasado muchos años, pero vamos, con todos los que he estado, desde que fue el primer año en tercera hasta que me fui, pues vamos, tengo un cariño especial porque éramos como una familia siempre, todas capitaneados por Florentino y bueno, ahí estuvimos. Pero vamos, intento tener relación, aunque sea por WhatsApp. Florentino, que sigue siendo el socio número uno del club, aunque no va al fútbol. Él, desde que abandonó el equipo, no abandonó la nave, no, en fin, le da un poco de rechazo ir al estadio municipal Cartagonova, así que de vez en cuando va Javi y Antonio Manzano a ver al Cartagena, pero también muy esporádicamente, no creas que son asiduos al Cartagonova. Ha sido un placer, Alberto, charlar contigo, recordarle a la directiva que ayer estuvo en el estadio el jugador, el máximo goleador de la historia del club, de momento. Esperemos que algún día se bata ese récord de goles. Y en cuanto al número de partidos, son muchos hoy en día. Para segunda división, 233 partidos distribuidos entre tercera y segunda división B. Que ayer vio a su equipo ganar, nos dieron un disgusto serio, pero yo creo que a partir de ahora Alberto va con los dos equipos, con el Eldense y con el Cartagena. Ayer con el Eldense, obviamente, pero a partir de ahora con el Eldense y el Cartagena. Por supuesto, yo a partir de ahora, lógicamente, el Cartagena, como he dicho, tengo dos clubes de mis amores, uno evidentemente es el de mi casa y otro el Cartagena no lo podré olvidar nunca, entonces siempre que juego al Cartagena quiero que gane y vamos, ojalá algún día pueda estar en primera división, que ha coqueteado en alguna temporada con meterse en el playoff y a mí me encantaría. Y Y, para mí de, pues es un placer poder hablar con vosotros, claro. Y dentro del buen ambiente que ayer se vivió en el estadio, independientemente del resultado, la afición del Eldense disfrutó con su equipo, la del Cartagena animó lo que pudo bueno, demostrando que a pesar de que son dos equipos jóvenes en la categoría, tienen aficiones bastante maduras en ese aspecto. Por eso espero que en el partido de vuelta, confío en que Paco Belmonte y Manolo Sánchez Frey resarzan a Alberto García y le lleven una camiseta en recuerdo de sus 250 partidos que seguro que guardará con muchísimo cariño. Me haría mucha ilusión, la verdad, volver a tener una camiseta del Cartagena. Eso es- Lo dicho, Alberto, ha sido un placer volver a charlar contigo de las muchas entrevistas que tuvimos a lo largo de esos 6 años para nuestra emisora de entonces, Gaceta Cartagonova, ahora solo dedicado con la revista y de vez en cuando solemos hacer algún pinito con las entrevistas. No todo el mundo pasa por aquí, solo el que se lo merece y en este caso se lo merece Alberto García y no podíamos dejar de pasarlo por alto. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias.